Amén. Bueno, vamos a compartir en esta tarde. Venimos hablando, el pastor estuvo predicando el día domingo acerca de la justificación y es maravilloso saber que Él pagó nuestra deuda. Qué lindo es que alguien pague tu deuda. ¿Alguna vez te pasó? No, ay Dios. Sería bueno, ¿no? Vamos a orar por eso. Que el Señor envíe a alguien que nos pague la deuda. ¿Sabe que a mí me pasó una vez? Que yo debía esos errores que uno comete de sacar préstamos. Lo hice una sola vez en mi vida y no lo hice más. Saqué un préstamo y después no lo pude pagar y no lo podía pagar y no lo podía pagar y se había hecho. Y entonces oré y le dije, Señor, perdóname por haber hecho eso, pero ayúdame a pagarlo. Y me llegaban las cartitas, ¿vio? Del estudio jurídico, plan no sé cuánto. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y oré y fui. Y cuando fui me dijo, señora, la deuda que usted tiene es tanto. Y yo lo miré y dije, pero no era ni la cuarta parte de lo que yo debía. Le dije, ¿está seguro? Sí, señora. Páguelo y queda liberada. Así que el Señor hizo ese milagro y me bajó la deuda de una manera en que yo la pude pagar. Eso es lo que decimos cuando oramos, Señor, haz desaparecer las deudas. Usted cuando ore tiene que pedirle, dice que tus necesidades sean conocidas delante de Dios. Señor, yo no tengo para pagar esa deuda. O Señor, ¿me provees para pagar esa deuda? O tú haces un milagro y esa deuda milagrosamente desaparece. ¿Sabe cuántos testimonios hay de gente que fue a pagar la deuda y cuando va le dice, no debes nada? Yo tuve que pagar un mínimo, pero pagué. Pero yo he conocido gente que cuando iba le decían, no debes nada. Y la gente le insistía, no, pero fíjate bien. No puede ser. Sí, le decían, no, está saldada, no debes nada. ¿Cuántos lo creen? El que lo cree lo recibe. Amén. Entonces a veces nosotros hacemos más grande el problema que al Señor. El Señor es poderoso, recién lo cantamos. Y Él es el que nos sorprende todo el tiempo, mostrando su poder, pero también muestra su amor por nosotros. Entonces el pastor predicaba en el libro de Romanos, justificados, pues por la fe. Todo es por fe. Dice la palabra es por fe, dicen Romanos, por fe y para fe. Fuimos llamados a creer. Desde que Jesús vino a la tierra, porque no lo vimos, estamos creyendo. Desde que Jesús es el Hijo de Dios, desde que Jesús murió y también que Jesús resucitó. Lo estamos creyendo. Entonces la salvación la alcanzamos por fe, cuando creemos que Jesús vino, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús llegó a la cruz, que Jesús murió, que Jesús resucitó. Y por esa fe en Él, por eso dice el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Por creer en esa obra redentora somos salvos. Y el milagro se alcanza por fe. Yo no puedo esperar que suceda el milagro para creer. Yo tengo que declararme sano, tengo que declararme victorioso, tengo que declararme libre, porque en cuanto yo creo y lo declaro, el milagro sucede. Entonces es por fe que vivimos. Y para fe, quiere decir para Él. Vivimos para Él. Entonces, Él nos justificó. ¿Qué quiere decir? Vos y yo teníamos una deuda que era impagable. Esa sí que era impagable. Porque era la deuda de nuestro pecado. Todo el mundo está bajo condenación. Todos, el vecino, el que tiene plata, el que no tiene, el borrachito que está tirado en la calle. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Que el vicio haya estropeado su vida, haya arruinado su vida, no quiere decir que esa persona no tenga valor delante de Dios. Nosotros menospreciamos. Nosotros valoramos a aquel porque se viste lindo, porque tiene ojos celestes, pero Dios nos ama a todos por igual. Y Jesús murió así dice la Biblia, Él murió por todo el mundo. Por el rico, por el pobre, por el bueno y aún por el malo. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Es salvar al malo. Es salvar a aquel que está perdido por un vicio. La misericordia de Dios lo tiene que alcanzar porque Jesús murió por él.
Entonces cuando Él dice justificados, dice teníamos una deuda imposible de pagar, pero vino Cristo y pagó. ¿Con qué pagó? No pagó con dinero, ¿con qué pagó? Con su vida. Porque había que hacer derramamiento de sangre. Porque la paga del pecado es muerte. Estábamos separados de Dios. Dios nos amaba, pero un Dios santo no puede relacionarse con un pecador. Entonces el Señor muere, derrama su sangre santa, inocente, y se presenta delante del Padre. Y le dice: Padre, ya cumplí. Aquí está mi costado traspasado, mis manos fueron perforados, mis pies, su cabeza lastimada por esa corona. Yo pagué el precio. Somos salvos por un precio. Por eso es que tu vida tiene mucho valor. Sin el Señor tiene valor, y con el Señor, haga así, mucho más. Y cuando el Padre nos ve, no ve mi justicia. ¿Qué ve? El sacrificio del Hijo. No es que yo lo voy a agradar a Dios con mi justicia, porque todo el tiempo metemos la pata. No somos justos, no somos perfectos. Vamos a tener un retiro para líderes y hermanas crecidas, como tenemos todos los años en el mes de abril. Vaya ya pensando en eso. Y el lema va a ser: maduras, no perfectas. Dios nos quiere maduras. Entonces, cuando el Señor se presenta delante del Padre, el Padre es el juez, y el Señor se presenta y dice: vengo a pagar la deuda de Claudio, de Adrián, de Susi, de Blanquita y de Graciela. Y ahí el Señor borró toda mi deuda y me declaró justa, como si nunca hubiera pecado. ¡Wow! Por eso somos justificados, declarados justos, como si nunca hubiéramos pecado. Entonces a veces nos cuesta entender el plan de Dios. El pastor viene enseñando acerca del diseño, del legado, de la visión, y nos cuesta entender. Mire, en el Salmo 138:8, el salmista habla algo que nos hace pensar. Cuando usted dice: ¿quién le predicó a David? David era el más chico de una familia de muchos hermanos. El papá lo mandaba a cuidar las ovejas y él era obediente. Él iba y cuidaba las ovejas del padre. Y dice la palabra que él, mientras estaba solito en el campo, adoraba a Dios. Él era músico, tocaba un instrumento y con su instrumento hacía canciones. Era, ¿cómo se dice? Autor, compositor, ¿no? Él tocaba, hacía sus propias canciones para Dios. ¿Quién lo formó? ¿Quién le enseñó? Porque la Biblia no me dice que Isaí, el papá de David, fuera un hombre profeta o fuera un sacerdote. Era un hombre común. Pero en algún momento Dios se le habría revelado a David. Fíjense que nos habla de David, pero no nos habla del hermano mayor, del segundo, del tercero, del cuarto. Solamente habla de David. ¿Quién se le reveló? El Señor. ¿Qué habrá hecho el Señor? ¿Cómo se reveló? No lo dice. Sí nos dice que Él adoraba porque amaba a Dios. Y durante toda su vida, Él, mientras escribió esos salmos que nosotros podemos leer, como el Salmo 18, dice: te amo. Comienza el Salmo diciendo: te amo, oh Dios. ¡Wow! Te amo. Dice: tú eres mi castillo, tú eres mi roca. Está declarando todo el tiempo su relación con Dios. Un hombre de oración. Un hombre que quería y amaba la presencia de Dios. Que quería no solo buscar él personalmente la presencia de Dios, sino que quería instalar la presencia de Dios en el reino, en Israel, y que todos en Israel aprendieran a adorar a Dios. Puso centros de adoración, que durante todo el tiempo, 24 horas, haya gente adorando, porque Él entendió
lo que era la adoración. Y amaba la adoración, porque a través de la adoración él entraba en la presencia de Dios. Por eso dice que Dios le reveló, y muchos salmos que usted puede ver, ve que son proféticos. Le reveló a David cosas que todavía no se cumplieron y cosas que sí se cumplieron. Por ejemplo, cosas en Cristo que se cumplieron. Ahora, un hombre de campo, un jovencito, ¿por qué Dios le revela? ¿Cómo es esto de que Dios le revela de Jesús y de la muerte de Jesús? Porque estamos leyendo los salmos y de repente leemos cosas que son proféticas, que tienen que ver con Cristo, por su intimidad, por esa relación tan cercana que tenía con Dios. A Dios le placía enseñarle, a Dios le placía hablarle. ¿Y qué es lo que entendió? Porque no fue perfecto, David se equivocó varias veces. El otro día el pastor hablaba de Moisés. Moisés dice, no hubo un hombre tan manso, wow, manso en la tierra como Moisés. Siendo que Moisés fue un asesino, mató, se llenó de bronca, de enojo y no supo manejar ese enojo por defender a su pueblo y mató a un egipcio. Sin embargo, Dios trató con él, Dios lo sacó de su mundo, de la sociedad, digamos, y lo llevó al campo. Y también cuidaba ovejas. Y en el campo allí, lejos de una sociedad, lejos de un montón de conocimiento y de cosas, él creyó que ya su vida iba a ser así, que se iba a morir en el campo cuidando las ovejas de su suegro. Pero Dios tenía otro plan. Lo llevó, diga conmigo, una temporada. Lo que Moisés no entendía era lo que Dios estaba haciendo. David dice, Jehová cumplirá. Lo está determinando. ¿Qué dice? Cumplirá su propósito en mí. ¿Qué entendió? Que había un plan. Que su vida no había venido a la tierra y iba a andar así. Que como él se relacionaba con Dios, él había entendido que Dios era su dueño, que Dios tenía planes para él y que lo que Dios había planificado para él, eso se iba a cumplir, no otra cosa. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que entender esto. Uno dice, vengo de una familia que sufrió, vengo de una familia que pasó pérdidas, vengo de una familia que pasó divorcios, vengo de una familia que pasó enfermedades, vengo de una familia que estaba dividida, vengo de una familia que era viciosa, estaban perdidos en el alcohol, otros dicen estaba una familia conflictiva, divididos, peleados. Diga conmigo, eso ya pasó. Es historia del pasado. Cuando yo me encuentro con el Señor, dice Dios hace cosa. Y tenés que vivir en esa novedad de vida. Hace así, soltá. Soltá. Voy a vivir en lo que Dios determinó para mí de ahora en adelante. Porque muchas veces la historia es un peso que no nos deja avanzar. No porque fueron pobres, no porque nunca alcanzaron, no porque no estudiaron, no porque... No, ahora soy hijo de Dios. Y entré en el plan de Dios. Y Dios me va a guiar en ese plan, en ese propósito, en lo que diseñó, en lo que pensó para mí. El saber que Dios tiene un plan para mi vida me da paz. ¿Por qué luchamos contra el temor? Porque el temor te paraliza. El temor te confunde. Por temor no avanzamos. Por temor no hacemos negocio. Por temor nos encerramos. Ay, no, que me da temor. Ay, no, que me da temor. Y no nos damos cuenta, el temor es una emoción que puede venir y durar apenas un poquito. Pero si esa emoción nos domina, es un problema. Porque me detiene. Y yo fui llamada no a mirar lo que está pasando a mi alrededor, sino llamada a mirar al Señor. Por eso es por fe. Lo que yo estoy viendo hoy no me detiene. Lo que yo estoy viendo hoy no me determina, sino su propósito. Jehová cumplirá, venga lo que venga, pase lo que pase, cumplirá.
Tal vez hoy estamos viendo que la economía está difícil. Alguien en la familia se enfermó, alguien en la familia está rebelde, aquel se fue de la casa, me echaron del trabajo. Él cumplirá su propósito en mí, porque nada de lo que pasa está ajeno al plan de Dios. Si algo ocurre es porque Dios lo permitió, porque algo Dios tiene para mí. Eso es propósito. Si yo me detengo a mirar a ese esposo que está difícil, a ese hijo que se pone rebelde, ese hijo que se enojó y se fue de la casa, ese hijo que me dijo, no te quiero ver más, no voy a volver nunca más. Yo se lo tengo que entregar a Dios, y ese hijo que se fue mañana va a volver, porque todo tiene que ver no con lo que el hijo dice, sino con el propósito de Dios. Pero cuando yo permito que las circunstancias me gobiernen, yo estoy deteniendo el plan. Y no estoy creyendo en el plan, sino estoy creyendo en lo que mis ojos ven. Entonces yo fui llamada a vivir por fe. ¿Qué está diciendo? Él cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová. Si había algo que sabía David, era que David conocía a Dios de tal manera que David sabía que la misericordia de Dios era grande. La misericordia y el amor van juntos. Dios nos ama, y porque nos ama tiene misericordia. Y aunque a veces no lo merecemos, nos vuelve a dar una oportunidad, nos vuelve a levantar, nos vuelve a contestar, porque nos ama. Y Dios es misericordioso. El amor es en Dios y la misericordia es. Entonces no va a haber momento en que yo no vea su misericordia. Y no va a haber momento en que yo no vea el gran amor de Dios por mí. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en el Señor, tenemos que ir creciendo. Por eso yo decía el otro día, Dios va a permitir tempestades, Dios va a permitir que se levanten vientos. Marcos dice, cuando se levantó la tempestad, Señor, ¿no tuviste cuidado de nosotros? ¡Wow! Marcos le dijo al Señor, un discípulo le dice al Señor, estaba la tormenta pegándole tan fuerte a la barca que parecía que la barca se iba a hundir. Y el Señor dormía. Y Marcos, qué cara dura, qué sinvergüenza. Le dice, ¿no tuviste cuidado de nosotros? ¿Y esos que a veces te salen con un domingo 7? ¿Cómo le va a decir al Señor, no tuviste cuidado? ¿Usted cree que el Señor por algún momento desvía la mirada? ¿Que por algún momento pierde el control? Es Dios. Es Dios. Si Él dormía es porque Él tenía la paz de saber lo que estaba sucediendo. Y aunque dormido tenía el control. Él sabía que esa barca no se iba a hundir. Cuando Pablo se subió, que era llevado a Roma como prisionero y lo metieron en ese barco también, y había muchos prisioneros en el barco y había mucha gente, y dice, se levantó una gran tormenta y el barco fue sacudido por la tormenta y empezaron a tirar cosas del barco, pero no pasaba nada, el barco estaba peligrando, pero Dios le habla ¿a quién? Al Hijo, a Pablo. No le habla a los desconocidos. No le habla a los que no tienen relación, a los que no tienen fe, a los que no tienen intimidad. ¿A quién le habla Dios? A los que le creen, a los que se sienten hijos, a los que le buscan, a los que se quieren relacionar. Por eso es la diferencia. Dios nos ama a todos, pero no todos aman a Dios. No todos buscan a Dios. Por eso dice, el que me busca. Es que, ay, Dios te ama más a vos que a mí. No, ¿será que le busco más? ¿Será que le creo más? Entonces dice que Dios le habla a Pablo y le dice, deciles que se queden tranquilos, porque no va a haber pérdidas, pero no va a haber muertos. Y así pasó, dice, se encalló la barca, bajaron, la barca se destruyó, pero ninguno murió, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Entonces, ¿se equivocó Marcos cuando le dijo, no tuviste cuidado de nosotros? Sí que tuvo cuidado el Señor. Por eso el Señor después los reprende y le dice, no, ¿dónde está tu fe? Más de una vez el Señor nos va a preguntar, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es tu fe?
Porque fe cuando todo va bien es fácil. La fe cuando se manifiesta. En la escasez, en la enfermedad, en el problema, en el día malo, en la noche oscura. Es ahí donde se tiene que manifestar nuestra fe. Porque decir, ay, yo le creo y canto, yo le creo, yo te creo, tengo fe, qué lindo. Pero cuando viene la circunstancia, ay, Señor, no me amás, ay, Señor, me dejaste. No, es ahí donde tengo que declarar, aunque no vea, te creo. Tú estás conmigo, esta tormenta se va a detener, estos vientos se van a detener, esta enfermedad se tiene que ir, porque yo creo en el poder de la palabra, porque yo creo en las promesas, porque yo creo en su misericordia, porque yo creo en su fidelidad. No son palabras sueltas. Él estaba dependiendo de Dios y él estaba creyendo en la misericordia y en la fidelidad. Dios no te deja, Dios permanece fiel, Dios nunca va a retroceder, Dios siempre va a permanecer. Y eso yo lo tengo que saber, Dios está conmigo, como dice, como poderoso. Aunque la circunstancia esté difícil, aunque venga el vecino, el compañero a burlarse y te diga, ¿dónde está tu Dios? Mira, estás enfermo. ¿Dónde está tu Dios? Te quedaste sin trabajo, me quedé sin trabajo, pero Dios está conmigo como poderoso gigante. Dios quiere ver tu fe. Y tu fe desata el milagro. Tu fe desata el milagro. Yo siempre cuento cuando mi hijo se enfermó, tenía 2 meses, Nicolás, y tuvo 2 noches de 40 grados. Y yo estaba sola, mi marido había viajado a Tucumán, y la primera noche lo pasé toda la noche en el agüita, bañándolo, pero al otro día 39, y llegó a la noche y 40, y dije, me voy al hospital. Terminó la reunión y unos hermanos me llevaron al Santoyani, me quedé hasta la madrugada, le hicieron análisis, y me mandaron a mi casa. A veces suceden esas cosas, ¿no? Me mandaron a mi casa, me dijeron, no es nada. Pero al otro día mi hijo tenía otra vez 40 grados y tenía 2 meses. Entonces fui a llevar a los chicos míos, a los más grandecitos, al jardín, a la primaria, y de ahí me tomo el colectivo y me voy al Gutiérrez. Para mí el Gutiérrez era el Santo Gutiérrez. Porque ya había llevado a mi hija mayor ahí, me habían dado un diagnóstico que no me habían dado en otro lado. A veces uno le tiene fe a cierto médico, le tiene fe, ¿no? A cierto hospital, uno dice, yo sé que ahí me van a resolver. Y cuando fui ahí me dijeron, señora, se queda internada. Bueno, creí demasiado, me parece, que me lo iban a resolver. Y yo lloraba y le decía, ¿por qué me tengo que quedar internada? Y el médico subía a la escalera y yo atrás, doctor, ¿qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Por qué me tengo que quedar internada? Y me trataba mal. Me dijo, señora, tiene 2 meses, usted no se puede ir a su casa con un bebé de 2 meses con 2 días de temperatura. Esa fue la respuesta. Y me internó. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y no me decían nada. Venían, le sacaban sangre a la mañana, le sacaban sangre a la noche, análisis de orina, le tomaban la temperatura y no me decían nada. El día sábado viene el cambio de médico y viene una médica y lo va a revisar. Y lo toqueteó tanto porque le puso una vía, porque lo pinchaban, pobrecito, el gordo era blanco, tenía esto negro. Lo habían pinchado tanto que le puso una vía en el pie. Y cuando lo pinchó en el pie, el nene del llanto, uno es mamá y conoce a los hijos. El nene lloró, y ella dice, tuvo un paro cardíaco. No, le dije yo. Tuvo un paro cardíaco. Este chico dice, le voy a punzar en la columna, porque este chico dice, puede tener meningitis. ¿Qué? Le dije yo. Sí, dice, lo voy a punzar. Y ahí mismo, mire, no lo llevó a un quirófano, no vino un anestesista, ahí mismo en la cama, con otros enfermitos alrededor. Un error tan grande esa mujer. Lo pinchó y me sacó, ay, se enojó conmigo. Me dijo, y usted se me va afuera. La puerta era de vidrio. Yo me fui afuera y oraba y le decía, yo lo traje sano y me lo llevo sano, yo lo traje sano y me lo llevo sano, tú me lo diste sano, mi hijo no tiene nada. Así era mi oración. Así era mi oración. Señor, mi hijo no tiene nada. Yo estaba luchando con el temor, estaba luchando con la angustia porque era mi hijo. Estaba luchando con un diagnóstico que ya la mujer me había dado sin haberle hecho todavía la punzación. Ella me había dicho, tiene meningitis. Y yo decía, Señor, yo suelto la palabra y declaro la palabra. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Cuando abre la puerta y sale, me dice, no lo pude punzar. No lo pude punzar, dice.
A la noche vuelvo. Y yo le dije, Señor, no lo vuelve a tocar. No lo vuelve a tocar. Mi hijo no tiene nada. Señor, mi hijo está sano. Tú me lo diste sano y yo me lo llevo de acá sano. Vino a la noche. Vino con un pediatra, una neonatóloga y un anestesista. Entró. A los 2 minutos el anestesista sale. Y yo entro. Y la veo discutir a la pediatra esta que lo quería punzar con la neonatóloga. Y le dice, ¿y vos por qué lo vas a punzar? Adelante mío. ¿Vos por qué lo vas a punzar? No, porque para mí tiene meningitis. Y antes de punzarlo no probaste otras cosas. La avergonzó. No pudo punzarlo. Eso fue el sábado. El domingo bien, el lunes viene un médico y me dice, señora, su hijo no tiene nada. Todos los resultados dieron bien. Se lo punzó por las dudas, señora. Se lo quiso punzar porque no pudieron. Se lo quiso punzar por las dudas para cubrir a la médica. Pero yo entré con mi hijo enfermo y me fui con mi hijo sano. No tenía nada. Ahora, yo creo que sí tenía. Si tenía 40 grados de fiebre, algo tenía. Lo que hizo el Señor no lo sé, pero yo declaré el milagro. Yo no sé de qué lo sanó, pero el Señor lo sanó. Entonces hay momentos donde tenés que plantarte en esa fe. ¿Para qué te dio el Señor la palabra? Para que la creas. ¿Para qué te dio la palabra? Para que la creas. Fuimos llamados a vivir en esa fe. La iglesia está puesta en la tierra para extender el reino de los cielos. Vos llevás el reino, yo llevo el reino. Donde quiera que vamos tenemos que llevar el reino. Si Dios me llamó y yo tengo identidad y soy hijo y tengo el Espíritu de Dios dentro mío, yo tengo que marcar la diferencia. Vos tenés que marcar la diferencia. ¿Y la diferencia qué es? Cristo en mí, esperanza de vida, es mi fe en Él. Él vive dentro de mí, Él vive dentro de mí y Él me dio una palabra. Las palabras son para creerlas, las palabras son para atesorarlas. Vivimos por la palabra. No vivo por lo que dice la médica, no vivo por lo que dice el vecino, vivo por lo que Dios me dijo. Si Dios me dijo que Él sanó todas mis dolencias, ¿qué voy a decir? Que Él sanó todas mis dolencias. Aunque me llamen loca. Pero mi fe va a revertir. Mi fe va a provocar el milagro. Entonces, Él sabía esto y decía, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra de tus manos? Levanta tu mano. Yo soy la obra de tus manos. Él me llamó para, decí conmigo, Él me llamó para. Bendito el día que Él me llamó. Yo no entendía cuando venía a la iglesia que el Señor me estaba llamando. Hoy lo entiendo. Que Él me amó, que Él me miró, que Él tuvo misericordia de mí, que envió a alguien para que si alguien me invite, puede ser una radio, puede ser un vecino, un familiar, me trajo a la iglesia. Desde que me trajo a la iglesia el Señor empezó a trabajar en mí. El Señor puso su mirada sobre mí. Él está trazando un plan en mi vida. Todos tenemos que tener seguro eso, identidad de hijo. ¿Cuántos son hijos? Acá no hay primos, solo primita. Somos todos hijos. Si yo recibí a Jesús en mi corazón, recibí paternidad. Y yo tengo que caminar en esa paternidad. Tengo que sentirme hijo. Tengo que declararme hijo. Tengo que caminar como hijo. Creyéndole al Padre que me amó tanto que envió a su propio hijo. Esa es la verdad que nos ministra. Yo no merecía el cielo, no merecía nada. Solo me esperaba el infierno. Porque la paga del pecado, de mi pecado y de mi maldad, era el infierno. Sin embargo, Él me amó. Y dio a su hijo, y su hijo me amó y murió por mí. Ahora yo tengo que entender que Él me llamó y ya trazó el propósito. Ya trazó el plan para mi vida. Yo debo buscarle todos los días para que Él guíe mis pasos. Como decía el salmista, guía mis pasos. Endereza mis veredas, decía el salmista. Endereza las veredas para que yo ande en tu voluntad. Porque si yo ando en tu voluntad, si yo cada cosa le digo, Señor, es tuyo. Si es tuyo, bendecime. Si no es tuyo, librame, hablame, guardame. Porque no quiero andar así en el camino. Quiero andar en el camino que el Señor trazó para mí. ¿Por qué? Porque en ese camino hay bendición tras bendición. Bendición tras bendición. También van a haber procesos.
David tuvo que pasar su proceso injusto. Tuvo que salir de su casa, tuvo que huir, pasó 13 años fuera de su casa, fuera de sus hijos, fuera de su esposa, porque alguien le tuvo envidia, le tuvo enojo, lo quería matar. David no le había hecho nada. A veces la presencia de Dios en nosotros molesta. La presencia de Dios en nosotros choca y provoca que la gente no te quiera. Provoca que la gente te rechace. Y es el choque espiritual. Es el choque espiritual. Es que lo que está dentro nuestro molesta. Molesta a las tinieblas. Y Saúl se llenó de odio contra David. Pero lo que le sucedió a David, esos 13 años de estar lejos de su casa, lejos de su familia, injustamente, también fue parte del propósito. Dios lo tuvo que sacar porque Dios tenía que tratar. Era un jovencito sin experiencia, sin carácter. Estaba siempre solo cuidando ovejas y ahora iba a ser rey. Dios lo tenía que formar y preparar en el peligro, en la adversidad, para que fuera un buen rey. Y a veces nos van a pasar cosas que no entendemos. Señor, porque si vos estás conmigo me tengo que quedar sin trabajo. Porque si vos estás conmigo tengo que pasar esta enfermedad. Porque si vos estás conmigo tengo que pasar. No le preguntes como Marcos, Señor, ¿no tuviste cuidado de mí? No, Señor, si tú vas conmigo. Yo lo aprendí de David. David tuvo muchos problemas. En sus equivocaciones vinieron consecuencias. Tuvo problemas con sus hijos. Tuvo muertes en los hijos. Y un hijo se le reveló, el hijo que él amaba. Se le reveló, el hijo lo traicionó, le pagó mal. Y tuvo que escapar de su propio hijo y dejar todo por su culpa, por la culpa del hijo. Y mientras David iba subiendo el monte, escapando de su hijo, de los planes de su hijo, iba llorando. Pero iba diciendo, Señor, si tú lo permitiste, tú sabes por qué. Y qué bueno es poder decirle esto al Señor, porque eso es fe. No vino con reproches. No vino diciendo no me amás, me dejaste, no, vino diciendo si tú lo permitiste. ¿Con qué tiene que ver? Con propósito. Si tú lo permitiste, si está dentro de tu plan, se cierra una puerta pero el Señor abre otra. Viene la enfermedad pero viene el milagro. Viene el problema pero viene la restauración. Pasará el problema, pasará la adversidad, pasará. Pero en ese pasar maduramos. En ese pasar Dios prueba nuestra fe. En ese pasar Dios nos enseña. Porque Dios te llamó para. Y yo no sé dónde llega el para. Yo no sé hasta dónde llega el para de Dios para vos. Y Dios me va a probar a mí de acuerdo a mi para. Y a vos te va a probar de acuerdo a tu para. Por eso es que no nos podemos medir con otro. Ay, si ella sufrió tanto, yo no quiero sufrir. Yo no sé si vas a sufrir tanto, porque no sé cuál es tu para. Pero sí sé que si Dios te permite pasar por algo, no va a ser más de lo que puedas sobrellevar, soportar. Es que todo lo que Dios permite es para fortalecer tu fe. Por eso decía Pablo, fortalecidos en el poder de su espíritu. ¿Qué vas a hacer cuando venga la tempestad? Fortalecerte en el Señor. ¿Qué vas a hacer cuando vengan los días malos? Fortalecerte en el Señor, porque hay un propósito. El propósito no es que retroceda, el propósito no es que mires atrás, el propósito no es que te dejes de congregar, el propósito no es que sueltes el liderazgo, que sueltes el servicio. Lo más fácil es soltar el servicio. Estoy luchada, no puedo, no vengo, me quedo en mi casa. Ah, sí. Tenés que pelear, decirle al que está al lado. No te escondas, no te metas en la cueva. No sueltes nada. Lo que Dios te dio es honra. El servicio es una honra. Y de ese servicio Dios te quiere llevar a nuevos niveles de servicio. Si en la primera lucha soltás tu servicio, ¿cómo Dios te va a llevar a nuevos niveles de servicio? Nuevos niveles de responsabilidad, nuevos niveles de fe. No, porque en la primera soltaste. Dios va a venir a probar. Cuando viene la adversidad tengo que orar, tengo que ayunar. Soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Dónde me voy a amparar? En la presencia de Dios.
Buscar al Espíritu, porque Él me va a fortalecer. Él me va a guiar, Él me va a aconsejar, Él me va a enseñar. Señor, estoy esperando en ti. Señor, háblame. Señor, enséñame. Señor, guíame. Si esto es tuyo, Señor, que todo se dé. Y si no es tuyo, Señor, líbrame. Porque no voy a ir conforme en mi deseo, detrás de mi voluntad, sino detrás del propósito. Mire, el Señor estuvo enseñando, ¿no? El que empezó la obra, la va a terminar. El Señor no te llamó para que 3 meses estés afuera perdido otra vez. No. El Señor te llamó para ser un hombre o una mujer de fe. Útil en las manos de Dios. Para que seas parte de este reino maravilloso y que dentro tuyo lleves el reino. Nos da su presencia y portamos su presencia. Y donde vamos, esa presencia se tiene que manifestar. Dios te va a llevar a un hospital y vos decís, ay, tuve que venir al hospital. ¿No será que Dios te quiere usar? ¿No será que sos un instrumento en las manos de Dios y Dios te necesitaba en esa sala, en ese día, en ese hospital? Y a veces decimos, ay, Señor, ¿por qué permitiste? Y no entendemos el propósito. Es que sos un hombre de Dios y Dios necesitaba un hombre para que le predique a un enfermo, para que ore por ese enfermo. Cuando le predicaste y le oraste, Dios te sanó y te llevó. Cumpliste el propósito. Todo en nuestra vida es propósito. Tengo un Dios que ordena mis pasos. Tengo un Dios que dirige mis pasos. Tengo un Dios que tiene el control de mi vida. Tengo un Dios que es mi amo y mi Señor. Ya no hago lo que yo quiero. Me sujeto a su voluntad, a sus planes, a sus tiempos. Entonces Él acabará lo que ha empezado. David mostró que dependía de la presencia de Dios, que no dependía de su perfección o sus habilidades, sino del gran amor y la misericordia del Señor. Mateo 6:26, el Señor está enseñando y habla de las circunstancias de la vida. 6:26. Y dice, mirá las aves del cielo. ¿Usted vio algún pájaro trabajar? Más que hacerse su nido. ¿Lo vio buscar trabajo? ¿Lo vio hacer fuerza y cargar bultos? No. A mí me encanta cuando escucho el canto de los pájaros. ¡Qué maravilla! Cuando usted llega a un lugar y usted dice, ¡wow! Escucha. ¿Cómo cantan esos pájaros? ¿Por qué cantan? ¿Será porque son felices? ¿Será porque son felices? Dios le dio esa habilidad para expresar ese canto tan especial. Dice, mirá las aves del cielo, que no siembran, por lo tanto tampoco cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y a veces decimos, ¿cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy? Dios te está permitiendo que pases eso para que aprendas a depender de Él, a creerle, para que tu fe esté puesta en Él. Porque si todo nos sale bien y la economía está bien y la salud está bien, nos olvidamos del propósito y confiamos en nuestras capacidades y nos llevamos por nuestras fuerzas. Y es ahí donde nos desviamos. Y a veces Dios tiene que poner allí algo para volvernos a meter en el plan. Por eso dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién te va a alimentar? Dale a Dios lo que es de Dios. Y Dios va a tener cuidado de ti. Dios sabe que no te alcanza. Dios sabe que necesitas más trabajo o más aumento. ¿Lo sabe? Si vos oraste y le dijiste, Señor, ¿sabe cuántas veces yo le dije, Señor, no me alcanza? Y medio como que lo amenazaba yo, ¿vio? Media atrevida era. Y le decía, porque el Señor me sacó a mí del trabajo. Yo tenía un buen trabajo y un buen sueldo. Por mucho tiempo mantenía mi casa con mi sueldo. Y yo lo amenazaba y le decía, Señor, no me alcanza. Y si vos no me das, Señor, algo, una salida, yo me vuelvo a buscar trabajo. ¿Y sabe qué hacía el Señor? Me proveía. Milagrosamente la mano de Dios se movía en mi economía.
Hay tiempos donde Dios va a probar tu economía, hay tiempos donde vas a pasar escasez, pero porque Dios te está probando, Él tiene el control, no se durmió, no te dejó. No es que para siempre tu economía va a estar apretada, no. Declara todos los días, Señor, pronto viene mi bendición, pronto vienen los recursos. Yo decía, Señor, hoy no tengo, pero mañana voy a tener. Hoy no tengo, pero mañana voy a tener. Señor, yo te pido mi casa. Señor, yo te pido que tú me bendigas. Señor, yo desato mi casa. Tu oración tiene que ser siempre, siempre de la misma manera. Señor, hoy no tengo, pero sí voy a tener. Y lo estás desatando. Señor, vos me vas a dar la casa. Señor, yo desato esa casa que tenés para mí. Yo le decía, Señor, dame herencia. Dame herencia. ¿Y sabe que la herencia vino? Yo no sabía que tenía herencia. Tremendo. Yo no sabía que tenía herencia. Pero yo en mi oración le decía, Señor, dame herencia. Y la herencia vino. Dios puede hacer aquello que ni te imaginás cuando crees. Estoy en el propósito. Soy un hijo. Dios tiene el control de mi vida y de todo lo que ocurre en mi casa, la economía, la salud, los hijos. Dios va a ordenar. Dios va a traer salvación a mi casa. Dios va a establecer su reino en mi casa. Dios va a hacer de esos hijos que hoy están rebeldes, siervos suyos. Es tu fe, es tu declaración. Por eso dice, no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo. Si el Señor se ocupa de las aves, no las deja morir de hambre, les provee, ¡wow! ¿No se va a ocupar de vos? ¿No va a tener cuidado de vos? ¿No va a escuchar tu oración? Cuando la economía está mal para todos, ¿sí? Cuando no hay trabajo, no hay trabajo. Pero tenemos un Dios que provee. Pero en mi casa tengo un Dios que provee. Pero en mi casa tengo bendición. Pero en mi casa hay recursos. Levanta tu mano. Declara la palabra en esta noche. Pero en mi casa hay bendición. Pero en mi casa hay trabajo. Pero en mi casa hay recursos. Pero en mi casa hay provisión. Porque si Dios cuida de las aves, también cuidará de mí. Entonces Dios llamó a un pueblo a creer. Dios te llamó a creer. Fui llamado para hacer esa obra que Dios quiere que yo sea. Dios tiene mucho trabajo con nosotros. Tiene que moldear el carácter, tiene que cambiar hábitos y cuenta con nuestra obediencia. ¿Cómo Dios puede cambiar si yo no cedo? Por eso es que a veces nos pasa por desiertos, por circunstancias difíciles, para tratar con esa rebeldía, para tratar con esa dureza, para tratar con nosotros, para que nos rindamos a Él. Porque Él, somos su obra y Él nos tiene que dar forma. Y la forma perfecta es la del Hijo. Un hijo obediente en todo. Un hijo que hizo la voluntad de su padre. Y el hijo pudo escuchar cuando el padre dijo, este es mi hijo amado, en quien mi corazón se contenta. ¡Wow! Qué tremendo cuando podemos decir de nuestros hijos, este llena mi corazón de alegría. Cuando podemos ver a los hijos y decir, este es mi hijo, con orgullo, ¿no? Porque vemos que en los hijos hay algo que es bueno. Pueden tener un montón de defectos. Nosotros en casa le decimos todos los defectos, que sos esto, que sos lo otro. Pero cuando lo miramos así decimos, qué buen corazón tiene. Qué lindo que es mi hijo, qué bueno. Yo no sé cuántos pueden decir eso de su hijo. ¿No es cierto? Nos llena de orgullo nuestros hijos. Claro que tienen que seguir cambiando, tienen que seguir madurando, tienen que seguir creciendo. Pero vemos algo bueno y eso es lo que ve Dios. Dios dijo que no vio en David. David era lindo. Diga conmigo, era muy lindo. Era como un Brad Pitt, más o menos, para que las chicas tengan idea, ¿vio? Pero Dios no se enamoró de la belleza de David porque Dios lo creó. Dios dijo, lo voy a hacer rubio, le voy a poner ojitos lindos, pero lo voy a hacer petizo, dijo, porque no le puedo dar tanto. Pero Dios no se enamoró de esa belleza externa. ¿De qué se enamoró? Del corazón. Un corazón que le amaba, un corazón que le creía. Yo nunca lo escuché a David enojarse. Nunca lo escuché a David decir no te sigo más. No,
Lo escuché a David adorar. Lo escuché a David decirle, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo otro, pero te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti. Ponte de pie en esta noche. Dios te pide tu corazón. Dios va a trabajar en tu corazón y tu corazón tiene que ver con tu carácter, tu corazón tiene que ver con tus pensamientos. En la mente pasa todo. Dios tiene que tratar con nuestros pensamientos. A veces nosotros trazamos y nos marcamos con un pensamiento que no es el de Dios. Y yo soy así. Y Dios te dice, pero tenés que dejar de ser así. A veces nuestros pensamientos, como decía Jeremías, no son los pensamientos de Dios. Hay que te dice, yo no me voy a casar. Y tal vez Dios tiene la esposa o el esposo ahí. Y estamos diciendo algo que no coincide con el plan de Dios. Entonces tenemos que empezar a movernos en el propósito. Yo nunca voy a ser pastor. Y si Dios te llamó para eso, aunque no quieras, te va a poner el sombrerito el Señor. Yo nunca voy a hacer esto, nunca voy a hacer lo otro. No sabes para qué el Señor te llamó. Yo le dije a mi papá, yo tuve el llamado a los 14 años y sentí en mi corazón cuando me encontré con el Señor de prepararme y quería meterme ya a los 14 años en el instituto bíblico, que era interno. Y mi mamá me dijo, vas a terminar la secundaria y después hablamos. Así que terminé mi secundaria y cuando terminé mi secundaria ya tenía mi vocación y me metí en el magisterio y me metí para prepararme como maestra. Pero el Señor me volvió a recordar y mandó a un profeta y me dijo, yo te llamé, yo te elegí de mi pueblo para un propósito. Y me dijo un montón de cosas que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Y cuando ese profeta terminó de hablarme, se movió a mi papá y le dijo, llévela a un instituto y que se prepare porque Dios la va a usar. ¿Usted puede creer que yo entendí eso? Yo iba a una iglesia donde las mujeres lo único que hacían era limpiar la iglesia y cantar en el coro. ¿En qué me va a usar el Señor? ¿Para qué yo necesitaba un seminario? Para cantar en el coro, para limpiar la iglesia. Para mí ya yo tenía todo hecho. Sin embargo, mi papá me llevó. Fuimos juntos. Hice el primer año y dejé. Dios tiene que tratar con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, con nuestras rebeldías, porque aunque digamos no soy rebelde, en el fondo. Le dije, mira papá, yo estoy haciendo el profesorado, trabajaba también, me levantaba a las 6 de la mañana, iba al profesorado, de ahí me iba al jardín, del jardín me iba al seminario, volvía a las 12 de la noche. No tenía tiempo para los deberes del seminario, no tenía tiempo para cumplir con el jardín y con el profesorado. Y le dije, yo creo que ya para mí está bien. Eran 4 años el seminario. Yo creo que con 1 año está bien, porque en el primer año ya hice escuelita bíblica, que era lo que yo máximo pensaba que Dios me podía usar como maestra de escuela de niños. Yo me puse el tope. Y le dije a mi papá, ya está, papi, seguí vos, yo. Bueno, dijo mi papá. Yo seguí el profesorado. Hice lo que yo creí que era correcto. Cuando yo termino, me falta una materia para recibirme, tenía todas buenas notas, la práctica tenía 10. Voy a dar biología, que era una materia sin importancia en la carrera. No apruebo. Hago los 5 llamados. Para esto pasaron 2 años. No apruebo. La tenés que cursar de vuelta, 6 años. Hago los 5 llamados, 2 años más, 8 años. No apruebo. Hasta que el Señor me habló. Vos dejaste el seminario porque vos creíste que la carrera era el propósito. Pero la carrera no era el propósito. El propósito era que te prepararas. Me fui al seminario. Hice los 3 años que me faltaban. Y cuando estaba terminando mi último año le dije, Señor, porque yo para esto me había enojado, ¿y qué tiene de malo que yo no pueda ser maestra? ¿Y por qué todas las mundanas aprueban y yo no? Un día le dije, Señor, no te voy a servir más. Al rato estaba, perdóname, Señor, perdóname. Eran mis luchas. No entendía el propósito.
Le dije, Señor, en el 4º año yo voy a terminar. Permitime este año cursar otra vez. Sin darme cuenta, perdí 9 años peleando con mi voluntad. Curso la materia, apruebo con 10 y me dan mi certificado. Pero al mismo tiempo yo tenía mi certificado en el seminario, en el instituto bíblico. El Señor me permitió trabajar, sí, ¿sabe cuándo? En mis momentos de crisis económica. Cuando en mi casa no había trabajo, Dios me abría las puertas de las escuelas y yo iba y trabajaba. Pero después me sostuvo Él con mano fuerte y poderosa, porque había un propósito que era más fuerte que mi propia vocación. A veces Dios nos pide cosas que amamos, que no es pecado, porque yo decía, ¿qué pecado hay en recibirme de maestra? No había pecado, no era el propósito. No tiene que ver con pecado, tiene que ver con propósito. No entendía. Yo le dije a mi papá, yo nunca voy a ser pastora por la visión que había en mi iglesia. Y mire dónde estoy. Hace 30 años ya cumplimos de pastores con mi esposo. Yo no sabía para qué Dios me había llamado. Sí tenía un llamado, pero no sabía para qué. Levanta tu mano y decirle, no sé para qué, pero aquí estoy. Estoy para obedecer, estoy para creer y estoy para servirte. En lo que me quieras usar, Señor. Tal vez empecemos con cosas pequeñas, pero en mi obediencia va a estar la bendición. En ese servicio fiel, en ese servicio responsable, Dios me va a bendecir y me va a ayudar a crecer. Y de ese servicio yo voy a ir a un servicio mejor y un servicio mayor, porque yo no sé cuál es mi para. Yo no sé hasta dónde el Señor me va a llevar, pero decirle, te doy mi voluntad en esta noche. Te doy mi voluntad. Te doy todo lo que soy, Señor. Todo lo que soy te lo rindo a ti. No puedo pelear contigo, no puedo pelear con el propósito. Estamos marcados. No puedo pelear contra lo que Dios dijo que va a hacer. Lo que Él dice, eso se hará. Levanta tu mano y dile, solo quiero adorar. Quiero ser un adorador. Un adorador no solo que canta, un adorador que vive en adoración. Un adorador que vive para amar, un adorador que vive para obedecer, un adorador que vive para servir. Le sirvo cuando hago los mandados, le sirvo cuando hago un trámite, le sirvo cuando voy a atenderme al médico, porque donde quiera que soy porto presencia, porque donde quiera que voy llevo el reino conmigo. Donde quiera que voy Cristo se va a manifestar, porque Él vive dentro de mí. No puedo perder de vista que soy hijo. No puedo perder de vista que el Espíritu de Dios mora en mí. No puedo perder de vista que llevo el reino. Y aunque muchos digan, no vales nada, no tenés nada, vos sabés que tu vida tiene mucho valor y que sos muy importante para Dios, porque Él tiene un propósito con tu vida. Y el propósito te ayuda, el propósito te defiende, el propósito te va a librar, porque ese propósito va a hacer que no te quedes caído. Ese propósito va a hacer que no te rindas. Ese propósito, cuando no des más, te va a hablar y te va a decir, pero no se terminó nada. Como le dijo Elías, come y bebe, largo camino te espera. Levanta tu mano y adórale. Adórale, soy tuyo por la eternidad. Soy tuyo, Señor, y te creo. Y te creo que mi vida, mi casa, mi familia, mi salud, mi economía está en las manos de Dios. Que Él cuida de mí, que Él me rodea, que todo lo que pueda pasar hoy es pasajero. Es pasajero, es pasajero. Yo voy a ver la gloria de Dios. Yo voy a ver la bendición de Dios. Yo voy a ver la misericordia. Yo voy a ver la fidelidad de Dios. Dile en esta noche, Señor, te amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Y declaro que yo soy tuyo y que quiero que cumplas tu propósito en mí. Y quiero ver tu amor y tu misericordia para conmigo y para con mi casa. En el nombre poderoso de Jesús. Por tu espíritu, todo lo rindo en tu altar.
Purifícame con tu espíritu. Necesitamos al Espíritu. Él hace la obra. Él trabaja en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Llama al Espíritu, hijo. Llámalo, llámalo, llámalo. Llama al Espíritu. Que Él se apodere de ti. Que Él te llene. Que te llene, que te llene, que te llene. Soy tuyo y para ti. Es para ti que vivo. Es para ti que vivo. Es por ti que vivo. Dile, es por ti que vivo. Es para ti que vivo. Soy tuyo, mi casa es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Yo veré tu mano. Yo veré tu mano. Yo te veré a ti, Señor. Obrando en mi casa, obrando en mi matrimonio, obrando en mi familia. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Yo sé que hay personas que Dios todavía está tratando de convencer, que el Espíritu Santo todavía está tratando de enamorar. Hay personas con las que el Señor todavía no tiene el control de su vida. Mi mamá siempre decía que el corazón tiene un picaporte, pero el picaporte está del lado de adentro. Dios no lo puede abrir. El corazón lo abro yo. El picaporte lo tengo yo. Yo soy quien acepto, yo soy quien creo, yo soy quien me rindo. Él muestra su amor por mí. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero solo puede obrar en aquel que le da el corazón. Corre al altar en esta noche. Dile, Señor, tal vez no entiendo lo que me pasó. No entiendo lo que me está pasando, pero te creo que me amaste. Y si no te di el control, si estás esperando que yo te dé el control porque no te lo di, hoy te lo doy. Toma, mi vida es tuya. Tú tendrás cuidado de mí. Tú cuidarás de mi casa, de mis hijos. Porque tú eres grande y poderoso para ayudarnos, para librarnos, para enseñarnos. Tú pelearás por mí cuando los vientos se levanten. Tú pelearás por mí en el día malo, en la noche oscura. Tú me enseñarás en mis noches. Tú me hablarás en mis sueños. Soy tuya y por la eternidad. Soy tuya, Señor. Salmista decía, vivo para alabarte, vivo para adorarte. Hasta el día que me muera te alabaré. Hasta el día que me vengas a buscar, caminaré contigo. Caminaré, caminaré, caminaré. No me detendré, no me detendré, no me detendré. Porque el que está al lado es fiel. El que está al lado es fiel. El que me llamó es fiel. El que me llamó es fiel y no me dejará. No me dejará. Él me enseña fidelidad. Él me enseña fidelidad. Tengo que aprender del Señor y tengo que darle lugar al Espíritu. Porque el Espíritu me fue dado para trabajar, para enseñarme, para acompañar mis relaciones con el Espíritu. Llámalo al Espíritu, dale tu vida al Espíritu. Todo el tiempo llámalo, todo el tiempo dale tu corazón, todo el tiempo pedile que te hable. Todo el tiempo, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu ven. Apodérate de mí, apodérate de mí, apodérate de mí. Yo nada puedo hacer, nada puedo hacer. Te necesito, Señor. Así estamos una vez más con ustedes cerrando esta hermosa reunión de este día miércoles. Así que le agradecemos y le bendecimos a esa persona que está conectado ahí, que está viendo, seguramente está ahí saltando en la presencia de Dios, una hermosa palabra que el Señor nos dejó para esta noche. Así que nos estamos despidiendo y le esperamos nuevamente el día sábado a las
18 a las 19:30 horas. Así que Dios te bendiga y que nos volveremos a ver el próximo sábado.